es inevitable cuando arrancamos el programa hablar un poco del tiempo, nos reencontramos, cada uno viene de lugares diferentes y demás, y cómo está afuera, y cómo los que nos quedamos acá en la radio desde temprano, por ahí perdemos la noción de la vida afuera, ¿no? Pero es cierto que ha sido tema de conversación de muchos por estos últimos días, y por qué no decir de esta última estación invernal, que nos ha pegado tan feo. ¿Por qué les digo esto? Porque más de una vez, hablando entre compañeros de trabajo, con la gente, el que te encontrás en el ascensor, qué frío, el tema de siempre, ¿no? Hablar del clima y de lo que está padeciendo cada uno o lo que le pasa a cada uno. Cuando estaba terminando el verano decían no va a ser un invierno tan crudo. Esas cosas que se escuchan por ahí y nos quedamos contentos. Decir, bueno, no va a ser un invierno, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero de pronto estamos viendo lo que sucede en Europa y la pregunta es, ¿este niño recargado que tenemos ahora va a hacer que nos afecte de la misma manera en este sector aquí en la Argentina? El clima siempre es un tema. ¿Por qué? Porque mucho depende de ello. Pero este calor extremo, como decíamos en Europa, hace que esperemos algo así. No voy a contarles yo, ni voy a leer nada que tenga que ver con eso, porque estoy con un experto. Estoy con José Luis Estela, que está del otro lado, que es especialista en climatología. José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, muchísimas preguntas que tienen que ver con el clima, con el frío y con el calor. Ah, sí. Sí, la verdad que estamos acá, tenemos para entretenernos. Muchísimo. Nos está pasando en este invierno acá en nuestro país en general. Tal cual. Bueno, en el mundo también están pasando cosas, por lo que se ve. Absolutamente. Así que, todo extremo. En todo Europa, extremo. un verano extremo. Y de este lado, que nos toca el invierno, también temperaturas extremas. ¿Le echamos la culpa al niño? Es la gran pregunta. Todos tenemos acá la culpa al niño. No, la realidad es que, bueno, sí, el niño está presente ya. Y bueno, un poco la señal ya la venimos observando hace unas semanas, ¿no? Acá en Argentina, un poco en concordancia con lo que uno esperaría, pero es verdad, está como potenciada la señal, sí, ¿no? Sí, sí. Es que no, a veces no es solamente el niño, sino también cómo se comportan otros forzantes. A veces esos forzantes pueden potenciar, ¿no?, la señal del niño o inhibirla. En este caso, lo que estamos atravesando ahora, con, por ejemplo, no sé, olas de frío en el sur de Patagonia, Sí. nevadas históricas en la cordillera, calor ahora en el norte del país, y en esta zona, digamos, en el centro de Argentina, estamos ahí como en el medio. Están pasando, viste, todos los sistemas, llueve, nublado, húmedo, Sí. es como que está todo potenciado, ¿no? El niño tiene que ver, sí, pero bueno, también está ayudado a todo lo que está pasando en forma más regional, ¿no? Está todo, la atmósfera está como más muy activa. Sí, llama la atención y de hecho lo hemos tenido por lo menos en esta parte del país hace un mes más o menos que tuvimos una seguidilla de días nublados totalmente, que llovinaba, no veíamos el sol ni por casualidad y también decíamos cuánta humedad, si bien la pampa húmeda tiene su cuota de humedad, es terrible amanecer casi a diario con el pavimento húmedo, mojado, sin que haya llovido. ¿Esto va a continuar por un tiempo? Mira, por lo menos en el corto plazo lo que vemos es que se va a seguir, digamos, repitiendo, ¿no?, este patrón, por lo menos de acá a 2 semanas. O sea, se ve como, no se ven muchos cambios, digamos, no se ven grandes cambios. Así que yo, o sea, por lo menos no esperaría mucho cambio. Mucho cambio, sí. Mucho sol tampoco. Que necesitamos recargar las pilas, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto obvio, que sí. Ahora, si hablamos de anticipos, de lo que se puede prever, si es que es así, vale el término, de lo que puede llegar a suceder en el verano o que va a ser tan intenso. Recuerdo en una oportunidad aquí en Bahía Blanca que las temperaturas en Bahía son extremas de los dos lados. Sí, tiene que ver con el lugar en que estamos ubicados y la cercanía al mar y las sierras y demás. Son intensos los veranos y de hecho siempre estamos en podio, ¿no? O si no somos primeros, somos terceros en pleno verano. Es cierto, sí. ¿Qué va a pasar con este verano? ¿Se va a anticipar? ¿Va a llegar primero que en el resto? ¿Cómo va a ser? ¿O no se puede prever eso ahora? Mira, sí, por lo que contabas antes, de lo que está pasando en Europa, ¿no? Un poco que eso es verdad, a veces uno pregunta, bueno, ¿se puede repetir lo que está pasando allá? La realidad es que no hay una relación, ¿no?, de cómo puede ser el verano nuestro comparado a lo que le pasa en Europa, o por lo menos yo no tengo estudiada la relación
¿no? De que acá pueda llegar a tener alguna señal, ¿no? O ser igual de intenso. La realidad es que, si bien falta mucho, ¿no?, para el verano, o sea, para tener un pronóstico más preciso, lo que tenemos sí que es valioso es la señal justamente del Niño, ¿no? Ajá. Que el Niño, o sea, se espera que se siga intensificando y perdure por lo menos hasta lo que es el fin del verano, o inclusive inicios del otoño. Entonces seguramente este verano vamos a seguir dominados por el fenómeno del Niño. Entonces, lo que uno aprende o aprendió a lo largo de estos años, ¿no?, de estudiar esta carrera y bueno, también después de investigar, obviamente, es que el Niño en general tiende a moderar bastante las temperaturas en verano, ¿no? Esa es la señal, digamos, que uno en general vio en el pasado con otros eventos similares, ¿no? A que, por ejemplo, o sea, al tener condiciones quizás más inestables, ¿no?, más nubosidad o más lluvias, en general las temperaturas tienden a ser más moderadas, lo mismo las olas de calor no suelen persistir por tantos días, ¿no? Eso es en general. Pero, ¿qué pasa? En el verano, o sea, como yo te decía, no es solamente el Niño, va a depender, ¿no?, cómo se ponga en fase otros forzantes, ¿no?, más, digamos, de escala más local o de menor escala, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? Si, de esos forzantes, sí podemos llegar a tener, digamos, algún episodio muy extremo de temperatura, como hemos tenido en los últimos veranos. Esa tendencia de tener veranos cálidos, lamentablemente se viene observando ya sea con niño o neutro. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que estar atentos igualmente. Si bien, no sé, uno esperaría que sea más moderado el verano, si tenemos este Niño, pero bueno, no nos asegura, digamos, lamentablemente. De que ya sabemos que en verano hace calor y en invierno hace frío, porque algunos estamos hablando de esto y te rebotan con eso, y bueno, en invierno ¿qué pretende eso? En verano ¿qué pretendés? Pero si bien es cierto que se habla tanto de las variaciones climáticas, de lo que está sucediendo con la atmósfera, de bueno, lo que hemos hablado infinidad de veces, que tiene que ver con el cambio climático y demás, que cómo nos afecta, o la falta de árboles, bueno, todo eso tiene que ver con las condiciones del momento. Bueno, ¿qué es lo que qué es lo que afecta en realidad este fenómeno del Niño que comenzó o que se estabilizó hace poco tiempo, digamos? ¿Y cuánto tiempo duraría? Sí, el mes pasado, bueno, fue declarado, sí, a nivel global, obviamente que esto pasa, digamos, lejos de nuestra zona, pero por eso la teleconexión llega, digamos, no es inmediato, pero bueno, tardó un poquito, un mes más o menos, desde que se declaró el fenómeno a que empecemos a notar la señal, ¿no?, acá en nuestra zona. Y bueno, este fenómeno, o sea, tiende, o sea, lo que sabemos es que va a alcanzar, es probable que alcance una intensidad bastante fuerte, inclusive algunos están diciendo que podría llegar a ser el más fuerte de todos, de que se haya registrado, ¿no? Y esto también un poco está por el tema del aumento de temperatura, ¿no? El océano cada vez más caliente, entonces el fenómeno del Niño que tiene se genera por el aumento de temperatura. Bueno, este aumento sería mucho más, o sea, bastante más marcado que lo que haya pasado en el pasado, entonces por eso están diciendo, bueno, esto se habla del super Niño, ¿no? Sí, claro. Etcétera. Así que sí, la realidad es que es probable que tengamos un Niño, digamos, de los más fuertes seguramente, pero bueno, a veces no se traduce que el impacto va a ser igualmente más fuerte, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser así, va a depender mucho de cómo se configuren, como por ejemplo ahora, lo que se está configurando ahora, que sí estamos teniendo bastante impacto, porque bueno, se está potenciando por otras cuestiones de circulación más regionales, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, ahí ya cuando empiece la primavera, ¿no?, y el verano, bueno, ya todo lo que es la zona este de Argentina, ¿no?, inclusive la provincia de Buenos Aires, todo el litoral, ahí las lluvias, digamos, son las que van a tener más preponderancia, digamos, van a mostrar más, hay que estar más atentos, ¿no?, a lo que llueva, ¿no?, en toda esta zona, por el tema de, bueno, de las inundaciones, la crecida de los ríos, los fenómenos extremos. Sí, lo que estamos viendo en países vecinos, lo que está sucediendo en Chile, bueno, y además Bahía Blanca, que fue muy castigado este año también, o sea que cuando uno dice lluvia y abundantes lluvias y demás, ponemos enseguida la alerta, porque ojalá no nos pase nunca más, ¿no? Totalmente, sí, por supuesto que creo que también tiene que servir todo lo que pasó, digamos, las experiencias del pasado, como para estar también atentos. Por eso no quiere decir que vaya a pasar algo otra vez similar, obviamente, ¿no? Pues fue un fenómeno muy extremo, no necesariamente tiene que pasar algo así en Bahía Blanca, pero puede pasar en otro lado, digamos, ¿está bien? Eso siempre hay que estar
Sí. Atento a los alertas, a los avisos a corto plazo. Ni más ni menos. Y los pronósticos diarios. Ahora, una pregunta que me surge observando y leyendo, y por ahí en algunas notas que he escuchado a lo largo de muchos años, esta cuestión climatológica del momento, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, ¿tiene que ver justamente con este cambio climático o es una cuestión cíclica que cada tantos años o miles varía y hace que cambie también algunas cuestiones con el territorio, con que si hoy hablábamos de la pampa húmeda, como que en algún momento eso se va a revertir y va a pasar la humedad para otro sector y demás? ¿Puede ser que eso suceda? Sí, puede ser porque, bueno, esto, digamos, del cambio climático es una patrón, digamos, de variabilidad que, bueno, sí, se acentuó mucho en las últimas décadas, pero también el clima naturalmente tiene otros patrones, digamos, que otras variaciones, ¿no? Que, o sea, y más que nada lo notamos, quizás no en la temperatura como es justamente más lineal, entonces, bueno, sí, claro. Está aumentando, pero ojo, que no está aumentando de la misma manera en cualquier época del año ni en cualquier zona. Yo siempre digo, en Argentina, digamos, el aumento es muy significativo en los meses más cálidos, particularmente fines de primavera y verano es donde se ve el mayor aumento térmico, y no tanto en otoño e invierno. Fíjate que en los últimos, si se quiere, en los últimos años seguimos teniendo ese frío extremo, sí, ¿no? En otoño, hemos tenido otoños e inviernos fríos, pero no así veranos. Hace mucho que no hablamos de un verano frío, por ejemplo. Claro, no. Todo lo contrario, claro. Entonces, sí, es más, hay épocas del año y zonas en donde sí es más evidente, digamos, esta tendencia, y después tenemos lo que es la precipitación, que ahí ya no es tan lineal todo, ahí sí hay ciclos, está bien, como vos decías, la pampa húmeda, ¿no? Que uno, ahora, por ejemplo, en general desde el 2013 en adelante estaríamos en un periodo más seco, digamos, en general. Que bienvenido sea, ¿no? Por supuesto. Claro, a veces uno dice, bueno, pero cuando uno analiza en otras escalas de más tiempo, ¿no? Se ve esa onda, ¿no? Que tuvimos un periodo más húmedo, que duró más o menos hasta el principio de los 2000, y después entramos en un periodo, digamos, más de menos lluvia en general, ¿no? No quiere decir que todos los años sean secos, pero son esas oscilaciones que están dentro de otra tendencia, digamos, de más largo plazo, por así. Y tenés para estudiar muchas variabilidad, digamos. Exacto. Ahora, lo que me llama la atención, y haciendo referencia un poco a lo que decía José Luis de lo de las lluvias y estar prevenido y saber cuáles son los cuidados y lo que hay que tener en cuenta y vigilar los alertas y estar atento. ¿Cómo en Europa, con esta ola de calor, tal vez no estén acostumbrados a que haya un calor tan extremo, pero con tantas muertes? Porque repasando un poco lo que había pasado, o sea, en Francia se reportaron 40 muertos por las altas temperaturas. En Gran Bretaña, un montón de casos. La verdad que es terrible lo que está pasando en Europa. La pregunta es, ¿no estaban alertas? ¿No tomaron las medidas necesarias? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, mira, justamente a mí también me sorprendió, con la ola de calor del mes pasado, que se afectó terriblemente, digamos, y ahora están atravesando otra. A mí también me sorprendió porque ellos no es la primera vez que tienen estos eventos, ya vienen una seguidilla de veranos en donde tienen estas temperaturas extremas. Quizás ahora tocó un episodio muy extremo, pero ya han tenido, digamos, experiencias, digamos, que uno dice, bueno, Europa, primer mundo, bueno, van a estar preparados. Hubo una ola de calor que ahí sí tuvo miles y miles de muertos, que fue la del 2003, que creo que fue en agosto. Ahí sí fue terrible la cantidad de gente mayor fallecida, y la verdad que a mí también me sorprendió, digo, ¿cómo puede ser que no se permita? Porque el uso de aire acondicionado, por ejemplo. Sí. Esas cosas, ¿no? Que priorizaron, el tema de la ecología, no sé qué, pero no la salud, porque realmente con imagínate, nosotros hemos tenido acá en Buenos Aires, en Bahía Blanca, pero acá en Capital, que es un clima húmedo, ciudad, imagínate no tener aire acondicionado con la temperatura no baja de 30 grados. Sí. ¿Me entendés? Entonces, eso sí, a mí me llamó la atención, Me llamó la atención. Yo hubiese esperado que estuvieran más preparados, porque ni siquiera escuchaba que ni siquiera tenían sistemas de aire acondicionado en los hospitales o en las escuelas.
Sí, la verdad que Sí, llama me mucho. llamó la atención, sí, Y, en algunos y países me primer llamó la mundo, atención. ¿no? Hablando Ujú. de que tienen otra tecnología u otra forma de Sí, enfrentar este tipo. totalmente. No, Sí. yo también, a mí también me sorprendió igual que a vos. Ujú. Bueno, eh, Sí, ya sabemos que nosotros estamos, por lo menos en esta zona, estamos preparados para que eso suceda. por lo menos sí, si no se corta la luz. No, por favor. José Eso Luis, claro, es otra cosa. ha sido muy claro. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta la Que anden próxima. bien. Saludos, hasta Estábamos, la próxima. estábamos escuchando a José Luis Estela, especialista en climatología.